Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Soy mujer, 20, y mis sueños siempre han seguido una especie de código o reglas rígidas. Sueños de persecución, sueños psicológicos, sueños donde me enfrento a las cosas. Mi terapeuta anterior decía que mis sueños funcionan como una especie de campo de pruebas para evaluar amenazas, simular dinámicas sociales y facilitar la sensación de agencia. Básicamente, en cada sueño que tengo estoy en control de mis acciones y tengo que lidiar con la situación en la que estoy. Este sueño pasó a principios de este año y no puedo dejar de pensar en él. De verdad desearía olvidarlo. El sueño empezó muy silencioso, muy calmado. Yo estaba en Brooklyn por alguna razón y supongo que vivíamos ahí. Estaba con mi familia, solo relajándonos en el espacio entre la puerta del departamento y el lobby. Estaba acostada mirando el techo y fue así por al menos 2 horas en tiempo percibido. Me estaba aburriendo como cuando sabes que estás soñando pero el sueño está estancado. Después de esas 2 horas decidí que tenía que haber algo más. Era raro que mi sueño no me diera nada a lo que reaccionar. Entonces voy a Prospect Park, que es como un parque muy bonito y espacioso en Brooklyn donde siempre hay gente y muchas cosas que hacer, como caminar y sentarse. Pero era un lindo día, así que lo estaba disfrutando, mirando a los niños jugar y las flores, los adultos riendo. Estaba soleado, con una brisa agradable, y el sueño empezaba a sentirse como un episodio de relleno mientras miraba alrededor. Entonces noto a alguien, un hombre blanco, quizá un poco menos de 1.82 metros, tal vez de 40 años, y por nada del mundo puedo decir que llevaba puesto. Podía ser camiseta y shorts o ropa casual de trabajo con camisa y pantalón. De cualquier forma, era muy expresivo. Parecía el tipo de persona que empieza conversaciones con extraños por más tiempo del socialmente aceptable. Levanta una o ambas manos como diciendo hey, con una gran sonrisa, como si me conociera. Me pareció extraño, pero era lo primero que pasaba en el sueño desde que empezó. Cuando lo miré estaba a unos 5 o 6 metros. Aparté la mirada, dudando si interactuar con él, aunque fuera por una misión secundaria en 2 sueños muy aburridos, ni siquiera alcancé a girarme por completo cuando puso su brazo sobre mi hombro. Me confundí. No había mirado a otro lado ni un segundo, ¿cómo estaba ya tan cerca? Cuando me doy la vuelta está como a 1 metro de distancia y solo me mira por un segundo. Algo en él empezaba a sentirse muy raro. Normalmente, si hay un extraño en mis sueños es más el tipo silencioso de película de terror que persigue sin parar. La mayoría de mis sueños son con gente que conozco, para tortura psicológica porque mi cerebro es sádico consigo mismo o, como decía mi terapeuta, quiere que esté preparada. Nada podría haberme preparado para cuando su cara empezó a deformarse en una sonrisa maliciosa de labios apretados, como salida de una mala película de horror. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas ocupando casi todo con apenas un poco de blanco, como muñecas antiguas. Sentí miedo real. No recuerdo una pesadilla que me haya dado ese nivel de horror. Ni siquiera en la vida real recuerdo haber sentido ese nivel de pavor. Mi cerebro me decía que algo muy malo y maligno estaba pasando, ni siquiera tuvo que derribarme. Es como si yo cayera y él se lanzara encima de mí como una araña. Su cara estaba frente a la mía. Cerré los ojos y me giré para que mi cabeza quedara hacia el suelo. Solo quería alejarme de él de cualquier forma, no podía poner distancia entre nosotros. Me presionaba de una manera que se sentía casi invasiva. Con los ojos cerrados y todo en negro podía ver su cara mirándome, y sus palabras resonaban dentro de mi mente. Una vez que me ves, no puedes dejar de verme. No sé en qué momento pasó, pero se llamó a sí mismo el hombre o mi mente lo llamó así. De cualquier modo, quedó establecido como el hombre. Solo recuerdo un miedo desgarrador en el estómago y luego desapareció. El momento duró minutos, corrí y corrí tan lejos como pude, casi flotando cuesta abajo, dando zancadas gigantes para alejarme. Terminé en una tienda o lavandería, o ambas, y estaba totalmente desorientada. Fui al baño y me miraba en el espejo, seguía con náuseas y aún podía pensar en él. No sabía si seguía ahí o no. Me veía completamente alterada, como a medio camino entre vomitar lo que hubiera en mi estómago de sueño y perder el control en una esquina del baño. Luego el sueño cambió a la trama de una película que había visto y ahí prácticamente desperté, porque no explicaba qué pasó con el hombre, solo metía una trama que no importaba y parecía que el sueño ya no sabía a dónde ir. Yo tampoco. El momento en que el hombre me tuvo duró como 5 minutos, y la primera y segunda mitad del sueño fueron como 2 horas cada una en tiempo percibido. Desperté necesitando tener a alguien cerca, pero estaba sola en casa. Nunca había sentido ese nivel de miedo como para buscarlo en el mundo real, como si fuera a aparecer.
Nunca había estado paranoica así, ni confundido la realidad con la ficción o entidades con el mundo. Pero esas eran reglas que mi mente tenía desde siempre y él las rompió. Más bien, se infiltró en ese espacio y se volvió suyo. Las pesadillas no me asustan, de los sueños se puede escapar, los sueños no son parte del mundo real, eso me decía. Como un mes después logré olvidarlo por completo. Ya me parecía fascinante, aunque trataba de ocultar el hueco en el estómago al hablar del tema. Estaba jugando Roblox, un juego cualquiera de cultivar un jardín, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era un jueves cualquiera a las 4 de la tarde, unas 3 semanas después del sueño, y solo decía una frase. Una vez que me ves no puedes dejar de verme. Escribí, llamé, busqué el número y el nombre por todos lados, nunca apareció nada. Ese día confronté a mi grupo de amigos como loca, dando ultimátums de que si me mentían sobre esto se acababa la amistad. Solo le había contado el sueño a 3 personas, mi hermano, mi mejor amiga y un amigo de la secundaria de hace tiempo. No veía forma de que fuera cosa de ellos. Me respeto demasiado a mí y a la gente que me rodea como para mantener cerca a alguien que pensara que eso es gracioso. Hasta ese punto solo había sido un sueño y podía atribuirlo a una experiencia muy rara, incluso con la paranoia y mirar por la calle. Sin duda era un sueño. Pero ese mensaje, sin explicación ni conexión con nadie que conozca, nada concreto, solo enviado cuando ya lo había olvidado otra vez, me afectó mucho. Así que sí, si alguien me necesita, quizá tengan que buscarme en un hospital psiquiátrico si vuelve a pasar algo. Y al hombre de mis sueños, ojalá nunca volvamos a encontrarnos. Resumen, TLDR. Una entidad aterradora de mis sueños aparentemente llegó al mundo real, envió un mensaje de texto y ahora me siento loca. Esto pasó entre 2013 y 2020. Ahora 27F. Cuando tenía 16 años, jugaba muchísimo a League of Legends. Muchísimo. Estaba en grupos de Facebook, siempre buscando gente nueva para jugar, hablando de builds, ya te imaginas. Así fue como conocí a Gabriel. Vivía en otra ciudad cercana, pero teníamos una amiga en común, Valerie, una chica de mi barrio de mi misma edad. Empezamos a chatear por Facebook y Skype, a veces jugando LOL juntos. Con el tiempo, Valerie me invitó a su fiesta de cumpleaños. Su casa estaba a la vuelta de la esquina, así que fui. Gabriel estaba ahí. Conectamos al instante, pero en algún momento de la noche intentó llevarme a una habitación oscura, ya sabes para qué. Le dije que no, le recordé que tenía novio y ahí quedó. Con el tiempo, él se volvió más involucrado en mi vida. Yo no tenía muchos amigos, así que rápidamente se convirtió en mi mejor amigo. Visitaba mi ciudad seguido, se quedaba en mi casa y hablábamos constantemente. Veíamos series, jugábamos, cenábamos, parecía una gran amistad. O eso creía. Mirando atrás, el cambio fue gradual. Tan sutil que casi no lo noté. Pero pensarlo ahora me revuelve el estómago. Todo empezó de verdad alrededor de 2016, justo después de que mi mamá falleció. Gabriel me tocaba accidentalmente. Empezó a saludarme con besos demasiado cerca de la boca. Me hacía cumplidos, y luego los retorcía. Tipo, eres muy bonita, si tan solo bajaras un poco de peso. Me manipulaba para que pensara que mis ex eran horribles, que mis amigos me odiaban. Incluso hacía apuestas con otras personas sobre cuánto durarían mis parejas antes de dejarme. En 2019 por fin me mudé sola. Lo invité a ayudarme a organizar el lugar. Cuando estaba por irse, me agarró la cara con mucha fuerza e intentó besarme. Me aparté, pero me sostenía tan fuerte que tuve que agacharme bajo su brazo para liberarme. Nos miramos en silencio y luego se fue. Después se disculpó. Y como era mi único amigo, lo perdoné semanas más tarde. No debía hacerlo. Luego llegó la pandemia. Justo estaba quedándose en la casa de un amigo a pocas cuadras de mí. Me pidió ayuda para teñirse el pelo de azul, así que fui. Conocí a su grupo de amigos, y eran geniales. Conectamos al instante. Hacíamos noches de juegos de mesa, juegos de VR, charlas hasta tarde. Me encantaba salir con ellos. A Gabriel no. Empezó a molestarse porque pasaba tiempo con ellos en vez de solo con él. Uno de los chicos me dijo que Gabriel lo había obligado a mostrarle nuestras conversaciones privadas para asegurarse de que no pasaba nada entre nosotros. Gabriel sospechaba que su amigo y yo teníamos algo. Luego vinieron los celos. Y algo cambió en su cara.
Sus ojos se veían negros. Su comportamiento se volvió errático. Decía que tenía múltiples personalidades. Una era Mark, que intentó tocarme varias veces y, de alguna forma, me maltrataba. La otra era Carl, un alter ego creído y desagradable. Una noche, como Mark, contó una historia de haber conocido a una chica en una parada de bus de madrugada y haber tenido sexo con ella. Como mujer, sonaba raro. ¿Qué chica se acuesta con un desconocido en una parada oscura? ¿Mentía? ¿Presumía? O peor, ¿se aprovechó de alguien? Las cosas escalaron. Dijo que planeaba solicitar eutanasia por depresión, eso no es legal en mi país. Cuando se lo dije, respondió que un abogado lo ayudaría. ¿Qué? Luego me acusó de robar la tarjeta de crédito de su madre. Nunca la conocí. Nunca estuve en su ciudad. Una noche tuve una emergencia y le pedí que cuidara a mi perro. Aceptó. Cuando volví temprano a la mañana siguiente, el lugar estaba limpio. Me saludó y se fue. Pero su Facebook estaba abierto en mi computadora. Algo me dijo que revisara. Le estaba escribiendo a un amigo en común, llamándome puta. Quejándose de que le daba atención a todos menos a él y que lo mínimo que podía hacer era acostarme con él. Incluso encontré una foto que le envió a su amigo donde se veía claramente el exterior de mi casa de noche. Fue enviada a las 4:53 de la mañana. Encontré mensajes con muchas mujeres donde usaba mis traumas personales para dar lástima. Le contaba a todo el mundo mis cosas privadas. Y luego, encontré una conversación con una chica que ambos conocíamos. Le dijo que teníamos una relación de largo plazo. Que yo le fui infiel y luego le pedí perdón. Que vivíamos juntos. Que yo era tóxica y manipuladora. Me sentí fatal. La contacté. Me dijo que siempre le pareció raro que él afirmara que salíamos pero nunca publicara ni una foto juntos. Luego me contó algo que me heló la sangre. Una vez, años antes, él usó su teléfono y se envió a sí mismo sus fotos íntimas mientras ella se duchaba. Solo se dio cuenta porque olvidó borrar el mensaje enviado. Ahí supe que me había hecho lo mismo. Ya sospechaba que había enviado fotos desde mi teléfono al suyo, porque una carpeta estaba abierta cuando yo nunca reviso mis fotos íntimas. Esa carpeta tenía contraseña. Ahí fue cuando lo corté de mi vida. Lo bloqueé de todos lados. Les conté a nuestros amigos en común. Incluso le envié un último mensaje explicando exactamente por qué no quería volver a saber de él, por cortesía. Un año después me escribió desde otra cuenta. Empezó como disculpa, pero rápidamente pasó a culparme. Dijo que arruiné su vida. Que debía estar orgullosa de haberlo empujado a la depresión. Que yo mentí al decir que no teníamos una relación. Y que me amaba. Lo bloqueé otra vez. No he sabido de él desde entonces. Así que, Gabriel, Mark, Carl, como quieras llamarte, mejor no volvamos a encontrarnos. Esto pasó cuando estaba en la universidad y alguien publicó en otro sub algo sobre seguridad que me lo recordó. Pensé que podría parecerles curioso. Cuando tenía unos 20 años, soy mujer, subarrendé la casa de una amiga por el verano. Era una de esas casas hechas para estudiantes universitarios, en una zona donde casi todas las casas eran de estudiantes. La casa tenía 4 habitaciones, yo renté una, pero las otras compañeras estaban fuera por el verano, así que estaba sola. Casualmente, una amiga tenía una hermana menor que necesitaba donde dejar a su pitbull rescatada durante el verano. Yo había tenido boxers toda mi vida y siempre me gustaron los pitbulls, así que tenía curiosidad. Hasta hoy agradezco haber tenido a esa perra, juro que me salvó, quizá hasta la vida. Soy obsesiva con 2 cosas por mi forma de ser, limpiar y cerrar con llave /diagonal, poner alarmas cuando salgo o estoy sola, lo que significaba cerrar y revisar mucho ese verano porque estaba sola. La primera noche con la perra, June, estaba un poco nerviosa. No sabía hasta que me la dejaron que la habían rescatado hacía menos de un mes. Me preocupaba porque estaba algo desconfiada conmigo y con la casa. Era evidente por cómo reaccionaba. También era claro que June había sido maltratada. Tenía cicatrices por el cuerpo y parecía haber tenido crías recientemente. Además, estaba fuertísima, muy musculosa. Ya había rehabilitado un perro antes, así que pensé que podría hacerlo. Después de todo, tenía todo el verano y solo estábamos ella y yo.
Nota: la casa tenía cerraduras con llavero magnético. Había una puerta al frente y otra atrás que daba a una especie de callejón donde estacionaba mi auto. Yo cerraba cualquier puerta cada vez que la usaba, y también la de mi habitación al dormir. June dormía conmigo. La casa tenía alarma, pero las chicas que vivían ahí no la usaban ni la habían configurado, así que dependía de las cerraduras. Noche 1, me meto a la cama y le preparo a June una cama cómoda con mantas y juguetes. Ella decidió que no, y terminó en mi cama, mirándome con su cabeza y todos sus dientes a centímetros de mi cara. Casi no dormí por miedo a moverme, asustarla y que reaccionara mal. Noche 2, lo mismo, pero sí me dormí. Me desperté con June mirándome fijamente. Estábamos creando vínculo. Noche 3, vimos películas, estuvimos acurrucadas, le di bordes de pizza y por fin dejó que le rascara la panza. Empezó a comportarse como cachorro. Mañana después de la tercera noche, me despierto muy temprano, como a las 6:30 AM, cuando normalmente me levantaba a las 9. Mientras trataba de entender por qué estaba despierta, veo a June. June estaba gruñendo ferozmente a la puerta del cuarto, golpeándola con el cuerpo, oliendo la base y lanzándose al picaporte. Era aterrador, pero no le tenía miedo a ella. Me di cuenta de que había alguien del otro lado moviendo la manija, que yo había cerrado con llave. Vivo en Texas, así que tomé mi escopeta calibre 12 de debajo de la cama e hice el sonido de cargarla. Es vieja y muy ruidosa. Cuando la cargué, todo quedó en silencio. Yo, ¿quién está ahí? Hombre, mantenimiento. Somos de mantenimiento, no queríamos asustarte. Venimos a arreglar el lavavajillas. Yo, no pedí mantenimiento. Y el lavavajillas está en la cocina, en el primer piso. Hombre, nos dijeron que no había nadie. Estoy entrenando a un chico nuevo y quería mostrarle cómo son las casas por dentro. En ese punto June estaba fuera de sí y yo armada, más molesta que asustada por lo temprano. Pensé que quizá el personal de mantenimiento podía abrir cerrojos de alguna forma. Debería haber tenido más miedo, pero noté que ellos estaban asustados por el perro y el arma. Abrí la puerta apenas un poco para que vieran el arma, a June furiosa y para revisar si llevaban uniforme. Curiosamente, no tenían uniforme. Eran 3 hombres. 2 parecían de unos 40 y el otro de unos 20 y tantos. Estaban sucios, como si hubieran pasado tiempo en la calle. La ropa parecía limpia, pero ellos no. Les dije que se fueran o soltaría a June y llamaría a la administración. Se dieron la vuelta y salieron. Cuando se fueron, revisé y la puerta trasera estaba sin seguro. Yo la había cerrado la noche anterior, de eso estoy segura. Llamé a la oficina a las 8 de la mañana y me dijeron que no habían enviado a nadie y me pidieron descripción. No sé si los atraparon, pero espero que sí. Nunca había tenido tanto miedo. Había usado mi arma cazando, pero nunca apuntado a una persona. En ese complejo habían atacado a al menos 5 mujeres en las semanas previas, así que yo ya estaba alerta. Tuve a June todo el verano. Me hubiera encantado adoptarla porque nos encariñamos mucho y me hacía sentir segura, pero el lugar al que me mudé después era pequeño y sin patio. Hasta hoy estoy convencida de que June me salvó de algo horrible. A los de mantenimiento, ojalá no volvamos a encontrarnos. Hola, let's not meet. Hoy me encontré con esta comunidad y recordé algo que me pasó a mí y a 2 amigos hace casi 20 años. Así que los recuerdos están un poco borrosos. Los 3 teníamos entre 5 y 6 años y ya éramos buenos amigos porque nuestras hermanas mayores iban a la misma clase. Estábamos muy emocionados por unirnos a la excursión escolar de ellas a Transilvania por unos días. Visitamos varios museos y otros lugares culturales e históricos. Uno de esos días visitamos las ruinas de un castillo histórico que estaba junto a un pueblo, en una pequeña montaña rodeada de bosques y carreteras que llevaban a ciudades más grandes. Ruinas así hay por toda Transilvania, así que no tenía mucha infraestructura, solo un estacionamiento y las carreteras conectadas a él. Después de la visita obligatoria a las ruinas, los profesores dejaron a la clase y a nosotros 3 tener una hora de tiempo libre para jugar, con la advertencia de no ir demasiado lejos. Jugamos a las escondidas con los chicos mayores de la clase de mi hermana. Mis amigos y yo teníamos cierta rivalidad con nuestras hermanas mayores y pensamos que era la oportunidad perfecta para demostrar que éramos superiores. Cuando nos tocó escondernos,
Planeamos ignorar a la maestra y ocultarnos en un lugar donde nunca nos encontrarían. Corrimos hacia las ruinas y nos escondimos en el estacionamiento detrás de ellas. Estaba un poco más lejos de lo permitido y fuera de la vista. Nuestro plan era asustar a nuestras hermanas y salir victoriosos cuando ya estuvieran muy preocupadas. Había pocos autos y apenas 1 o 2 personas cerca. El juego ya había empezado y estábamos escondidos detrás de un coche cuando un hombre mayor, de unos 40 años, se nos acercó. Tenía bigote, barriga y medía alrededor de 1.70 metros. Era obvio que nos había escuchado hablar y reír sobre nuestro excelente escondite. Con una sonrisa sugirió que nos escondiéramos en la parte trasera de su coche y señaló un auto viejo y descuidado. Este es el momento en que cualquier niño con instinto de supervivencia habría vuelto con los profesores. Pero no yo y uno de mis amigos. El hombre incluso dijo que nos cubriría con mantas una vez que estuviéramos en el asiento trasero. Yo estaba tan emocionado por ganarle a mi hermana en ese juego tonto que no me di cuenta de lo inquietante que sonaba. Así que acepté junto con mi amigo, igual de emocionado. Por suerte, el tercer niño del grupo sí tenía sentido común. Rechazó educadamente y dijo que mejor volviéramos con los profesores. El hombre intentó convencernos un par de veces, pero supongo que no quiso arriesgarse a ser más insistente teniendo a una clase y maestro cerca. Así que nos fuimos de vuelta algo decepcionados y confundidos porque nuestro amigo había sido tan aguafiestas. No le contamos lo ocurrido a los profesores ni a nadie después, porque aunque fue raro, no podíamos asegurar que el extraño fuera una mala persona. Mirándolo ahora, fue una mala decisión, pero éramos muy pequeños. No estoy totalmente seguro de si el hombre quería hacernos algo malo o solo intentaba ser amable, pero visto en retrospectiva fue muy inquietante. En resumen, no se suban al coche de extraños, sin importar cuánto quieran ganarle a su hermana. Y al extraño que quería a 3 niños en el asiento trasero de su coche, mejor no volvamos a encontrarnos. Para ponerlos en contexto, soy mujer, tengo 22 años y estoy literalmente a semanas de graduarme de la universidad con una licenciatura en artes teatrales. Solo me falta un cuarto de crédito, así que estoy trabajando en el taller de vestuario del departamento de teatro para conseguirlo. No es nada muy difícil, sé coser a mano y a máquina, y he estado arreglando y ajustando vestuario para los actores. La obra es un musical y tiene vestuarios bastante elaborados, así que estaba emocionada por ayudar, obtener ese crédito final y graduarme. El taller de vestuario abre los fines de semana alrededor del mediodía, pero me acosté tarde el viernes, así que me desperté como a la 1. Me vestí y fui lo más rápido que pude porque quería acumular todas las horas posibles. Nada fuera de lo normal, pero cuando me acercaba al edificio del teatro, algo me llamó la atención. Había un tipo parado a un lado de la entrada principal. La entrada es bastante abierta, con columnas y 3 juegos de puertas de vidrio a las que se llega por unas escaleras, como estilo griego. El edificio es antiguo con una ampliación donde está el teatro, la parte vieja tiene más aulas. Esa entrada es la que me queda más cerca para ir tras bambalinas y al taller. El tipo estaba recargado contra el costado de piedra de las escaleras. Lo que me llamó la atención es que mi campus es pequeño y casi siempre reconozco las caras. A él no lo había visto nunca. Físicamente no era extremadamente raro, quizá algo desaliñado, cabello grasoso, camiseta y jeans gastados. Parecía de edad universitaria. Pero lo más raro era que llevaba una parka de invierno pesada y botas de nieve cuando hacía unos 18 grados. Hicimos contacto visual y, por educación, asentí y sonreí. Creo que ese fue mi primer error. No me devolvió la sonrisa, sus ojos me siguieron mientras subía y entraba. Raro, pero bueno. Mi campus tiene personajes extraños, pero ya en último año sentía que los tenía catalogados. Él no estaba en mi lista. Bajé al taller y debí verme inquieta, porque la persona que ya estaba ahí me preguntó si todo estaba bien. Le conté del tipo, le pareció curioso y especulamos quién sería. Luego subió a mirar y me dijo que ya no estaba. Me puse a coser literalmente pelotas de playa cortadas a la mitad en tops de bikini, la obra es peculiar, mientras escuchaba un podcast. Llegué a la 1 y como a las 4:30 la otra persona se fue, dejándome sola. Cambié de tarea y empecé a coser broches en la parte trasera de una blusa. Tomé un descanso para avanzar en un proyecto y luego seguí cosiendo, ya sin audífonos. Para que se entienda, el taller está en el sótano y es difícil de encontrar si no conoces el edificio.
Es grande, con mesas de máquinas de coser al centro. Por un lado se entra desde backstage y camerinos, por el otro hay un pasillo con puertas al auditorio y una salida al exterior, además del almacén de vestuario. Cerca de las mesas hay una puerta que da a un patio raro. Nos habían advertido no salir ahí porque la puerta se bloquea por fuera y no puedes regresar. No es un patio como tal, sino un área cercada con malla alta donde están equipos de clima y electricidad. La puerta tiene una ventanita. Yo estaba sentada frente a esa puerta, a unos 6 metros. Casi eran las 6 y yo quería adelantar lo más posible antes de ir a cenar. Estaba cosiendo cuando escuché un ruido. Me sobresalté y se me cayó la aguja. Me agaché a recogerla y, al levantar la cabeza, vi de dónde venía el ruido. Había varios maniquíes entre la puerta y yo, así que al principio solo noté que la ventanita ya no estaba vacía. Me moví un poco y lo vi, era el tipo de la parca, en la puerta del patio de mantenimiento. El ruido era él intentando abrirla. No sé cómo llegó ahí, esa es la única entrada al patio, así que solo puedo asumir que trepó la reja alta. Me quedé congelada. Nos miramos unos segundos, su rostro sin expresión. Entonces entendí que la situación estaba mal. Me recosté en la silla sin saber qué hacer y él volvió a intentar la puerta. Estaba cerrada, por suerte. Es raro que no entrara por la entrada principal, quizá lo intentó y no supo llegar al taller. Tal vez me vio a través de la malla y decidió trepar. Ahí empecé a asustarme de verdad. La puerta de entrada al taller estaba a mi izquierda. Por instinto me levanté para cerrarla, se traba por dentro y requiere llave para abrir. Cuando iba a hacerlo, el tipo empezó a golpear la puerta del patio. No sé por qué mi primer impulso fue esconderme en lugar de salir corriendo, pero me metí al pequeño cuarto de telas detrás de mí, cerré y llamé a seguridad del campus. No sé por qué llamé a ellos y no a la policía, luego ellos la contactaron. Cuando llegaron, bastante rápido porque yo estaba muy alterada, el tipo ya no estaba. No sé cómo volvió a trepar la reja tan rápido. Seguridad me acompañó a mi residencia y hasta me trajeron comida porque estaba muy nerviosa. Más tarde un oficial tomó mi declaración, pero no podían hacer mucho más que estar atentos. Hasta hoy no sé quién era ni qué hacía en el campus, pero seguro no era por algo bueno. Así que, tipo de la parca que intentó entrar al taller de vestuario para hacer quién sabe qué, mejor no volvamos a encontrarnos.